El término universidad se empezó a utilizar hasta finales de la Edad Media. Anteriormente se le conocía como Studium Generale. Era una institución fundada, confirmada o bajo la protección de una autoridad como el Papa, un emperador, un monarca o autoridades locales. Entre los siglos XIV y XV, sus miembros gozaban de un gran número de derechos como contar con los ingresos económicos de la Iglesia, estar exento del pago de impuestos, evitar participar en el ejército. Los títulos de doctor o maestro eran considerados como de un alto rango. Debemos mencionar que no todas las universidades contaban con la aprobación del Papa, como la Universidad de Oxford. Esta y otras muchas escuelas que estaban en la misma situación no contaban con los beneficios que proporcionaban dichas autoridades. En el siglo XIII hubo casos de semi-universidades, como la Escuela de Salerno, donde sus miembros tenían muy pocos beneficios. Desde el siglo XII se usó el término Universitas Scholarium, con sentido jurídico de corporación o comunidad, de gremio o hermandad, ya que se empezaban a crear todo tipo de corporaciones. Las universidades se diferenciaban de otras, haciendo notar que eran comunidades de maestros y estudiantes dedicados a la educación superior en alguna ciudad. Poco a poco, las universidades contaron con entidad jurídica, crearon sus estatutos y exigieron obediencia a los mismos. No toda la comunidad universitaria contaba con los mismos derechos y beneficios. Estos se limitaban a maestros y alumnos pudientes, los cuales tenían el control de la misma, mientras que los demás solo participaban en pequeñas labores de las instituciones. Otras universidades se conformaban por los estudiantes, y los profesores eran contratados. De esta manera, los maestros no pertenecían a la comunidad universitaria, pero concertaban su propia organización, como en las universidades de Bolonia y Padua, donde se creó el Colegio de Doctores, la cual estaba encargada de los exámenes y concesión de títulos. En Bolonia y Padua existían en realidad varias universidades independientes, así como los colegios doctorales de maestros agrupados por especialidad. Si bien a pesar de la autonomía de cada universidad, éstas tenían cierta relación unas con otras. Algunas universidades se dividían para formar otra comunidad conformada por estudiantes, como en Montpellier o Praga. En universidades como la de Bolonia, París, Viena, Salamanca, entre otras, se hacía un reclutamiento de alumnos de diferentes naciones. Esta preferencia se realizaba seleccionando su grado de autonomía y estructura, así como el grado de su influencia real. Prácticamente todas las universidades estaban subdivididas en facultades, tanto para maestros como para alumnos. Las facultades tradicionales abarcaban campos como el arte, la teología, el derecho y la medicina. La universidad siempre trató de mantenerse universal, extendiendo su influencia más allá de los límites políticos o religiosos. El estudiante medieval era prácticamente un forastero, por ello los privilegios de bajos precios en alimentos y alojamiento, o bien la evasión de los abusos de las autoridades locales. El método de enseñanza de este tiempo era la escolástica, provenientes de las escuelas del siglo XII. El uso del latín era común y los tipos de ejercicios en toda facultad eran la lección y la disputa. En la lección era donde se comentaban los textos oficiales, y la disputa era un debate oral de acuerdo con las reglas aristotélicas. De esta manera se establecían, defendían o rebatían tesis concretas y así se desarrollaban o resolvían todo tipo de problemas. Se limitó cualquier otro método de estudio o enseñanza. Una innovación concreta de estas universidades fue ligar la enseñanza a los exámenes. Estos daban derecho al título oficial al concluir un programa de estudios.
Los exámenes eran principalmente orales y a través de la solución de ejercicios. El desarrollo de las universidades medievales podemos distinguirla en tres grandes periodos. La primera fase, como el nacimiento de las universidades a finales del siglo XII. Se fundan universidades como la de Bolonia y París, que sirvieron de modelo e inspiración a otras universidades. La Universidad de Bolonia se funda a través de la tradición de escuelas privadas de leyes. La Universidad de París se originó de escuelas eclesiásticas tradicionales regida por maestros como Pedro Lombardo o Pedro Comestor. Existía una serie de escuelas privadas abiertas por maestros independientes, donde se impartían dialéctica, gramática, derecho y medicina. A una manera de fundar una universidad se le conocía como enjambrado, ya que consistía en un grupo de maestros y estudiantes que abandonaban su universidad de origen debido a ciertos problemas y viajaban a otra ciudad, creando otra universidad. Si no se resolvía la disputa en cuestión, se instalaban definitivamente. Un ejemplo es la Universidad de Cambridge, con origen en Oxford. Una sucesión de la Universidad de Bolonia dio origen a otra importante y duradera, la Universidad de Padua, en 1222. La segunda forma para fundar una universidad, como ya mencionamos, provenía de decisiones directas de autoridades civiles o eclesiásticas. Así, en el siglo XIII en España, se funda la Universidad de Palencia en 1208 por Alfonso VIII, la Universidad de Salamanca de Alfonso IX de León en 1254, la Universidad de Lisboa por Denis, rey de Portugal. Antes de 1300 habían 18 universidades que, aun siendo pocas, ya eran instituciones importantes en la vida cultural europea. La segunda fase son las universidades en el siglo XIV hasta el inicio del Gran Cisma de Occidente. Aquí se otorga un reconocimiento definitivo como universidad a varias de ellas, y se fundan 19 nuevas universidades. Entre estas tenemos la de Lérida, Aviñón, Roma, Perugia, Treviso, Pisa, Praga, Florencia, Siena, Cracovia, Viena, instituidas todas ellas entre 1300 y 1367, habiendo en 1378 un total de 28 universidades. La nobleza de la época no veía con buenos ojos que existieran universidades tan cerca y al alcance de los hijos de los campesinos o burgueses de clase media. La tercera fase comprende hasta finales del siglo XV. El marco fue de guerras, plagas, depresión económica y el cisma de la Iglesia Católica. Sin embargo, las universidades proliferan, algunas eclesiásticas y otras fundadas por príncipes, y llegan a 66 en el año de 1500. Las artes liberales eran orientadas a la institución en el derecho y la vida pública. Estas artes eran tres disciplinas: verbales, retórica y lógica, el triple camino, y las cuatro disciplinas o cuádruple vía: aritmética, geometría, astronomía y la música, y otros saberes complementarios: filosofía natural y moral, así como la metafísica. Las traducciones griegas influyeron en las artes liberales y la medicina, chocando contra concepciones cristianas sobre la naturaleza del hombre y el mundo. Posteriormente se considerarían obras científicas y filosóficas tanto las obras griegas como las árabes. Tanto el trivium y el quadrivium sufrieron varias influencias del pensamiento griego. Varios escritores fueron traducidos y difundidos por las universidades del viejo continente.